Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Voz del Verde. En esta ocasión contamos en nuestro programa con la escritora y contacuentos del Puerto de la Cruz, Siracusa Librero. En primer lugar, muchas gracias, Sira, por querer hablar con nuestra radio escolar. ¿Cómo comenzó tu andadura en el mundo de la escritura? Bueno, gracias, ante todo, ¿no? Darles las gracias. Y vamos a ver, yo empecé con 8 años yendo a la biblioteca que estaba en la Universidad Popular del Puerto de la Cruz. Mi madre me dejaba hacer ese trayecto sola y yo me perdía en esa biblioteca. Bien estudiando, bien haciendo los trabajos que me mandaban del cole, y el libro para mí siempre fue como mi refugio. Un refugio por las noches donde yo me ponía en mi camita calentita y siempre con un libro. Yo, por ejemplo, soy más de libros, de pasar hojas, de olerlos, ¿sabes? Me gusta esa parte de los libros. Y mi andadura escribiendo también fue, pues, porque unos Reyes Magos divinos me dejaron el famoso diario con la llave. Entonces yo escribía todas mis cosas ahí. Y con el paso de los años ahora lo veo, o puedo hasta incluso leer cosas que anoté en ese momento y digo, oh, ya yo escribía mis relatos cortos y todas esas historias que tuve en la adolescencia. ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración para tus historias? Bueno, normalmente lo que me inspira realmente son hechos que tengan algo, una pincelada aunque sea de realidad, hechos reales, ¿no? Que tengan como esa pizca de un personaje, por ejemplo, de alguna de mis historias, tiene que tener algo de real. Por ejemplo, en Noche de Reyes en el Pueblo, que ahora se los enseño, Bruto es un perro y Bruto existe en realidad, es el perro de mi mejor amiga. O Fernando, que es el carpintero, pues Fernando tiene una forma de ser que creo que muchísimas personas de nuestro entorno la tienen y no es valorada. Cuando, por ejemplo, las personas hacen algo para la sociedad, de, por ejemplo, voluntariado, para el tema de la recogida de juguetes para los niños más necesitados. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado al escribir cuentos para niños? Esa es buena. Pues mira, yo les voy a contar algo que todavía no he contado así en redes sociales ni en ningún sitio y van a ser ustedes los primeros en escucharlo, ¿vale? Cuando yo empecé en todo esto, iba a hacer vídeos cortos para Instagram. Y Instagram sabes que te deja un cierto tiempo y no te deja más, ¿no? Pues me tiré a la piscina y mi hija me dice, mamá, ¿por qué no hacemos vídeos del YouTube? Como las chicas esas que yo veo, que había una niña que ella veía, que era educativo y tal, y estaba muy bien. Pues le digo, Sira, de verdad que yo no me atrevo a salir en la pantalla porque cuesta mucho quitarte esa vergüenza, ¿no? Pues nada, empecé por ahí porque cuando llamé a las editoriales me dijeron de que realmente yo no podía contar un cuento que no fuera mío y sacarlo. Realmente eso no está bien, ¿sabes? Entonces si no tienes permiso, pues no, por derechos de autor se dice, ¿no? Y nada, y entonces Marcos, mi pareja, me dijo, Sira, ¿tú sabes escribir? Escribe tus propios cuentos, tus propios relatos y sales tú narrando tus historias. Entonces todo fue como un cúmulo de situaciones que se dieron para que yo, sinceramente pienso como que para que yo me enfrentara a ese miedo tan grande que tenía de exponerme ante los que me conocen, ante la gente a lo mejor que en algún momento te ha juzgado, porque ese juicio lo tienes ahí, ¿no? El qué dirán. Y eso es muy importante quitarlo. ¿Cuál es tu proceso de edición para tus cuentos infantiles? ¿Cómo decides qué cambiar o mejorar? Pues me pasó una cosa en Noche de Reyes en el Pueblo, que Fernando es un señor mayor y tiene una mecedora. Y entonces cuando yo vi la tripa que se dice del cuento, vi que tenía un sillón. Entonces no me gustó, pero no me gustó no por manía, sino porque yo me había imaginado en mi cabeza a Fernando sentado en una mecedora, como el típico abuelo de antes, ¿no? Arrullándose en la mecedora con su perrito al lado y tal. Y nada, lo que hice fue que hablé con la editorial y para no hacerle trabajar más al chico, al que hace las ilustraciones, pues le dije, bueno, vamos a dejarlo en un sillón, pero que sepas que Fernando va en una mecedora. La próxima vez va en una mecedora. Entonces, para no hacerle
ese, a lo mejor no ese feo, sino que son muchas horas trabajando, ¿sabes? El estar ahí, aunque sea digital, se pasan horas dibujando. ¿Cómo describirías tu estilo de escritura en 3 palabras? Ay, llena de mensajes, total, llena de mensajes, así. Recientemente has publicado Te acompañé. ¿Podrías contarnos un poco de qué trata? Bueno, Te acompañé es la primera historia que envié a la editorial y habla de un proceso bastante delicado que está, pues todavía no está del todo, que tiene que salir más a la luz, eso de que los chicos, chicas, niños, niñas puedan acompañar a las personas que realmente aman. En este caso, por ejemplo, una abuela se puede amar, porque el amor es así. O sea, tú puedes amar a tu abuela o a tu abuelo, o a tu padre o a tu madre o una tía, da igual. Yo pongo a la abuela, pero puede ser cualquier persona, hasta incluso una mejor amiga o un mejor amigo. Entonces, para mí, el tema de acompañar en ese proceso de la muerte fue lo que me empujó, porque mi hija me decía que por qué no mandaba esa historia a la fábrica de cuentos, y ahí decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque la pequeña Sira, con 5 años, cuando yo le dije, Sira, es que abuela se va a poner muy malita, yo no sé si tú lo vas a soportar, ¿sabes? Porque va a tener dolores, va a pasarlo mal, y yo no sé si tú estás preparada para eso. Entonces ella me dijo, mamá, es mi abuela, pues a mí me da igual como ella esté, y es mi abuela, mami. Pero me gritaba en plan enfadada, ¿sabes? Como porfiándome que era su abuela y que yo no tenía derecho, ¿sabes? A quitarle ese momento con ella, ¿no? Pues la niña, mi madre con morfina, ¿eh? La niña jugaba con ella, yo tengo vídeos preciosos, la niña jugando con ella y mi madre drogada con morfina. O sea, muy fuerte, que se pone a ver globos y todo. Mi madre veía a la niña llena de globos y cosas así, o sea, esto es muy fuerte. Estos son los primeros que lo saben, que sepan. Yo de esto no he hablado con nadie. Entonces, Te acompañé habla de ese proceso que la niña hizo con su abuela en paliativos, por así decirlo, pero no lo puse como para que un niño se traumatice, ¿vale? Sino con pinceladas muy sutiles de cómo mi madre me acompañó a mí, ¿no? En el proceso de lactancia, cuando yo me quedé embarazada, cuando yo di a luz, que estuvo conmigo ahí. Y luego lo que hice fue que la niña te cuenta la historia con su abuela en esos momentos y cómo le da ese último beso, por ejemplo, pero suave, no voy a ponerlo todo, porque un niño es muy pequeño y hay que tener un poquito de delicadeza, y hasta incluso para los mayores, que hay que saber también entender ese tema. También eres la autora de La Noche de Reyes en el Pueblo. ¿Cómo influyen las tradiciones en la escritura? Ahí puedes escribir de todo. Es muy importante conocer, para mí, ¿vale? Y yo siempre no suelo dar consejos porque no me gusta, pero sí suelo recomendar que la lectura te abre puertas, te abre a mundos que ni siquiera conoces, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gustan, siempre lo digo, si a ti te gustan los coches, hay libros de coches, si a ti te gustan las plantas, hay libros de plantas. Entonces es como que recibes muchísima más información. A nivel cultural siempre es bueno conocer, si ustedes son de Los Realejos, pues conocer la cultura de aquí, la historia de aquí, pero no la de ahora, sino la de atrás, la de, por ejemplo, mi abuela. Yo tengo 43 años, pues calculen, ¿no? Ahora mismo mi abuela tendría 100 y pico de años. Entonces, la importancia de conocer esa parte de cómo se vivía antes, de cómo era la gente de antes, todo eso. Al tú conocer historias de las personas, puedes ir generando tus propias historias, con trocitos de la señora de la venta, con trocitos de la señora que tenía el molino de gofia, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o con trocitos de la señora que hizo su primera carreta para el baile de magos, no, la romería. Sí. También. ¿Cómo crees que los niños pueden beneficiarse de la lectura de cuentos infantiles? Es que trabajo muchísimo con eso. Entonces ahí sí la diste. Oye, estas preguntas yo no las conocía tan interesantes. A ver, mira, yo trabajo con los niños, con los cuentos, ¿vale? Yo voy vestida de los cuentos de Sira, voy vestida de los años 50 en homenaje a mi madre, y voy con un bolso que representaría donde mi mejor amiga y yo metimos nuestros sueños y ahora mismo se están haciendo realidad. Llevamos un año a piñón, no hemos parado. Es metafóricamente hablando, ¿vale?
Pues los niños se benefician porque yo, por ejemplo, les puedo leer un cuento titulado Qué bonito es la vida, y yo, por ejemplo, después les empiezo a hablar de lo que es la vida, ¿vale? Y todas las herramientas que pueden tener para que esa vida sea un poquito mejor, porque ahora mismo pues los adolescentes están muy necesitados también de muchas cosas. Entonces trabajo con niños y con adolescentes esos temas: la autoestima, el talento, la creatividad. Hay chiquillos que no saben que tienen talentos porque nunca se han parado a mirarlos. Entonces todo eso es importante y yo lo hago así. ¿Cuál es tu cuento infantil favorito y por qué? Mi cuento infantil favorito, si yo te dijera cuál es: Los tres cerditos. Porque mi abuela me lo contaba por las noches. Lo que pasa es que mi abuela le daba la vuelta y en vez de 3 cerditos decía 3 chanchitos. Y me encantaba la palabra chanchitos, como ella lo decía, porque ella era sevillana. Entonces, chanchitos, como que le daba esa cosa. Y eso bueno. Abuela, cuéntame el cuento otra vez. Mi arma, que te duermas ya, que ya es hora. Entonces, ese acento sevillano también, ¿no?, que quedó en mí. Ese es mi favorito por la nostalgia, ¿no?, por la emoción que produce en mí cuando digo hasta el nombre. Pero tengo muchísimos favoritos, muchísimos. Tengo, pues, ahora mismo títulos, podría darte infinidad de títulos favoritos, porque hay muchísima literatura infantil buena. ¿Tienes alguna anécdota divertida o interesante sobre tu experiencia como escritora de cuentos infantiles? Pues sí, tengo varias anécdotas en donde, por ejemplo, en un cuentacuentos no he podido parar de llorar, a lo mejor por la reacción de un niño, verlo tan emocionado y tan participativo, y de repente yo me emociono. Yo soy una persona bastante sensible, siempre lo digo y no me importa decirlo. Y a lo mejor yo sentir como esa, no sé, como esa cosa de, ay, mi niño chiquitito, ¿sabes lo que te digo? De, jolín, qué bien que estés participando, porque a lo mejor te levanta la manita el menos que te esperas y te dice, Sira, ¿y por qué Micaela le hizo eso al otro niño? Entonces, como que esa pregunta que sé que es reflexionada por el chiquitito, a mí me emociona. Y después tengo pues de risas también, ¿no? De a lo mejor de algún chiquillo ya más grande, decirte, pero eso de los cuentos, ¿dónde voy yo con un cuento ahora? ¿Bro? No, porque ahora es el bro. ¿Dónde voy yo con un cuento ahora, bro? Y de repente contarles el cuento, salir del aula, ¿no?, y agarrarme el brazo así por un ladito, ¿no?, como te lo agarran por aquí, y decirme, gracias, Sira. Y yo pensando, anda, bro, que... No. ¿Cuál ha sido la reacción más gratificante que has recibido de un joven lector? ¿La reacción? Sí. Pues últimamente, desde septiembre, desde octubre aquí, he tenido muchísimos audios y muchísimas WhatsApp escritos de gente que, por ejemplo, pues la fuerte fue una persona que estaba acompañando a su madre, como yo lo hice, ¿no?, que era un proceso de enfermedad largo y estaba de cuidadora, como soy yo, y su hijo, al acompañar a su abuela y leerse el pequeño cuento que yo hice, le sirvió para poder estar allí, porque él pilló uno de los mensajes que yo dejo claro allí. Si tienes la oportunidad de acompañar, hazlo de corazón. Y verás que, eso no está escrito, lo de y verás que te quedas con esa paz interior, pero sí que es cierto que te quedas. Ese es el mayor regalo. Los mayores regalos que he recibido por parte de gente joven son los WhatsApp, que a veces ni los conozco por Instagram, me suelen mandar bastantes audios también y me sientan muy bien. ¿Cómo te ha influido ser del Valle de la Orotava en tu proceso creativo? Bueno, mira, yo no me considero del Valle de la Orotava, ¿vale? Me gusta que lo digas, pero ahora a mí me viene bien este tema, porque yo no me considero del Valle de la Orotava. Yo me considero que soy del Peñón, del Puerto de la Cruz, ni siquiera de la Ranilla. Yo nombro la Ranilla, pero yo soy del Peñón, pertenezco a un barrio muy chiquitito, que para nosotros es el Peñón, por lo menos para mí. Y tengo raíces andaluzas de Sevilla, de un pueblo que se llama Bormujos, que por cierto me ha tratado súper bien. Es impresionante lo que han hecho conmigo desde que se dieron cuenta de que iba a sacar el primer cuento. Se han portado genial y estoy súper agradecida. El Peñón también, mi barrio. Y para mí, pues ser de ahí, pues te pone un poco en el ojo, ¿no?, del huracán, porque
El puerto de la Cruz siempre ha tenido un poquito esa parte juiciosa que todavía tiene que eliminar bastante, tiene que trabajarse muchísimo, como cada pueblo, como cada ciudad, ¿no? Pero el puerto, por ser de donde yo soy, pues yo he vivido situaciones, a lo mejor pasé por un bullying tremendo con 16 años, tuve que dejar de estudiar porque era la hermana de un discapacitado, entonces a mí me llamaban la hermana del y seguían con el nombre, y entonces a mí eso me afectaba porque me cogió en una edad en donde la adolescencia, ustedes saben que estamos así emocionalmente, ¿no? Pues el tema de ser del puerto, de pertenecer a ese barrio y de sacar esto, pues no ha sido fácil. Te tienes que quitar muchas etiquetas, tienes que trabajarte tus creencias totalmente de arriba a abajo y decir, Sira, da igual lo que opinen, quien te quiere, y quien no, no lo va a hacer nunca. Entonces, ir con los que sí te aportan, con los que sí están. ¿Crees que es difícil escribir y publicar en las islas? Sí, muchísimo, porque hace falta meter mucho más cultura, creo yo, aquí. Y no es que sea difícil, es que al fin y al cabo pues somos islas, ¿no? Entonces hay maneras de hacer llegar tus libros fuera, porque hoy en día con las tecnologías pues tenemos esa suerte, ¿no? de hacer llegar fuera. De hecho, te acompañé, ha llegado hasta Bruselas, ha ido para Argentina, ha ido para un montón de lugares, ¿no? Pamplona, Madrid, todo. Pero ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, hace falta que si un autor, escritor, escritora, autora, da igual, quiere publicar, que haya algún sitio donde esa persona se pueda informar, porque hay muchas editoriales que no funcionan tan bien. Hay muchas editoriales que hasta incluso yo conozco de gente a la cual han estafado, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se publica, estar muy seguro. ¿Crees que la tecnología ha afectado el mundo de la literatura infantil? Sí, totalmente, y creo que en parte ha sido para bien, porque gracias a la tecnología, en este caso a Instagram, hay muchas personas que como yo se dedican a esto y lo hacemos más público. Entonces, por ejemplo, si tu madre ve que el cuento funciona hasta para los adolescentes, a lo mejor se pone por las noches contigo a contarte un cuento y a trabajarlo contigo. Porque al ser corto, es una lectura de 8 o 9 minutos, vamos a poner 10, ¿no? Pasas un rato con tu madre o con tu padre, da igual, o con quien sea, ¿vale? Yo pongo siempre eso, pero puede ser con cualquier familiar, hasta incluso tu hermano mayor, tu hermana mayor. Pasas ese rato disfrutando en la camita calentitas las dos con tu taza de chocolate en invierno. Y encima comparten cosas. Y si el protagonista le está pasando algo que a ti te está pasando, pues a lo mejor tú por vergüenza no se lo puedes decir a tu madre. Pero si trabajan sobre el cuento, a lo mejor le dice, mamá, ¿tú te puedes creer que a mí me pasó esto en el instituto? O me pasó esto con una amiga afuera. ¿Sabes? Como que se pueden compartir muchísimas cosas. Para mí, la tecnología ha sido a favor de la literatura. Para mí, ¿vale? Por mi experiencia personal. Hace poco falleció Juan Muñoz Martín, autor de las obras ya clásicas como Fray Perico y su borrico o El pirata Garrapata, leídos por varias generaciones. ¿Crees que la literatura infantil depende de cada época o, como este caso, es atemporal? Vamos a ver, Juan Muñoz es uno de los grandes en literatura infantil y juvenil, por no decirte, yo creo que es el mayor. Sí, yo creo que es el mayor. Curiosamente, esto a lo mejor no lo saben, o a lo mejor sí, yo estuve con su hija en una gala de premios la semana pasada, porque le entregaron como en honor, ¿no?, a su padre un premio, ¿no? Como en honores y no sé qué. No me acuerdo ahora el título que le habían puesto, pero es muy bonita, la gala está en YouTube, es muy bonita. Y sale la hija hablando de su padre, es precioso. Y cuando yo me enteré, me quedé como, ¡wow! La voy a conocer una parte de ese autor que nos mandaban en el cole a leer. Yo me he leído Fray Perico y su borrico, El pirata Garrapata y un par de ellos más que tengo todavía conservados, muy viejos por cierto, forrados como forraban antes las mamás, y amarillo, pero los tengo ahí bastante cuidaditos. Y Juan Muñoz es uno de los grandes totalmente, vamos, en ese tema. Es uno de los grandes porque es que fue como el impulsor a lo bestia. ¿Podrías compartir algún consejo para aquellos que quieren empezar a escribir? Pues como te dije antes, no soy de dar consejos, pero a veces sí que hago a lo mejor alguna recomendación. Los que quieren empezar a escribir, pues que se atrevan, que
que escriban, que vayan a lo mejor párrafo por párrafo, pues viendo de aquí sí, de aquí no. Y otra cosa que para mí ha sido importante, que aunque parezca una tontería, no lo es. Yo escribo y es muy poco lo que corrijo, porque me gusta que si yo estoy escribiendo una frase, si yo la entiendo y la estoy escribiendo hasta incluso llorando, ¿sabes? No tengo por qué cambiar esa frase, porque quizás cuando tú la vayas a leer te llegue la misma emoción. Para mí la lectura es como que tiene un hilo ahí de conexión hacia la persona que está leyendo en ese momento. No sé si me entendieron. ¿Me entendieron, chicos? Sí. Vale. Por último, ¿qué proyectos o libros tienes en mente para el futuro cercano? Vale, mira, para el futuro cercano estaría ya... Lo que pasa es que las publicaciones tardan bastante, ¿vale? A lo mejor Te acompañé, lo mandé en el 2021 y salió en el 2022. O sea, un año después. Y es un libro pequeño. Entonces, ahora tengo La chocolatera de la bruja, que habla de Ingrid Larsson, que el día 25 voy a estar en el puerto de la Cruz, en la Plaza del Charco, para presentar como un paralelo de esa historia muy chiquitita, donde Ingrid viene al futuro, es gallega, bueno, sus raíces son de Escocia, pero es gallega y viene al futuro y se da cuenta de que no hay tantos árboles y ella es la protectora del árbol sagrado, del árbol de la vida, junto con sus ancestros. Entonces hice una pequeña historia para traerla al puerto y me llevo todas las herramientas de la chocolatera de la bruja, la chocolatera, la brújula, el libro de la madre bruja, me llevo todo para que los niños y los adolescentes vean todo eso y los padres también, madres. Pues La chocolatera de la bruja, y estoy escribiendo Ingrid Larsson a secas, ¿vale? Que a ver qué sale de ahí, porque puede salir algo muy bonito, porque ella es una mujer muy fuerte, muy de estas guerreras, que no digo que los hombres tampoco, porque Don Cipriano es muy buena gente también y lo metí dentro de la historia. Y luego pues El diario de una cuidadora, que el diario de una cuidadora es un Te acompañé, pero ya más para gente adulta, con toda, absolutamente toda la verdad de un cuidador, toda y absoluta. O sea, de que puedes estar a lo mejor 3 días preocupándote por tu madre y cuando te das cuenta tú dices, que va, yo me tengo que cuidar si quiero cuidar. Yo siempre digo esta frase, hay que cuidarse para poder cuidar. Esos son los proyectos que tengo ahora, vendrán más, pero porque hay segundas partes de Noche de Reyes en el pueblo y terceras, pero tiene que ir como año por año, ¿sabes? Es una cosa como más lenta. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Sira, por hablar para La Voz del Verde. Nos escuchamos muy, muy pronto. Gracias a ustedes, chicos.